Familia, muy buenas noches. Al aire. Muchas gracias, Caleb. Gracias, Débora. Gracias, Rita. Gracias, Juanito, por tu amable sintonía y por la puntualidad de ustedes. Es parte de la reverencia, del respeto a una convocatoria, a un llamado de parte del Señor. Estamos ya en la noche 1533 de este humilde programa y queremos reconocer que todo esto es solamente gracias al favor de Dios. ¿Ven? Estamos esta noche ya en la parte 74 del estudio del libro de Romanos. Hoy tenemos una clase muy interesante. Me encantaría que se congreguen todos, que tengamos casa llena hoy. Es un fin de semana, cosas están sucediendo en el mundo. El tema de Venezuela, que no deja de ser un grave problema de dolor, de quebranto, de duelo, de heridos y de destrucción. ¿Ven? Vamos a estar orando por ellos también. Allí está nuestra Débora querida. Un abrazo enorme a la distancia. Que el Señor te bendiga, princesa preciosa. Que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su gloriosa presencia en ti y te llene de su dulce paz. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí Caleb, Juan González, Débora, yo, nos ponemos de acuerdo, Señor, para levantar una ofrenda de labios que confiesan tu nombre. Para levantar a ti nuestra oración de gratitud por habernos regalado un día más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mucha gente, millones de personas ya no amanecieron hoy. Murieron. Muchas otras morirán hoy. Señor, pero tú nos permites vivir vidas victoriosas y hasta cuando tú lo has escrito en tu libro, en el libro de la vida, Padre. Gracias. Gracias por este tiempo que nos permites compartir un grupo de tus hijos, un rebaño pequeño, Señor, una manada pequeña, pero al fin un remanente fiel. Gracias, gracias infinitas, Señor, porque tenemos esta congregación virtual, por los cuales nos gozamos en compartir cada noche. Perdona todos nuestros pecados y líbranos de todo mal. Bendice nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia, nuestras naciones de Sudamérica. Bendícelos, Señor. Queremos orar, Padre, de una manera especial por Venezuela, este país que ha venido sufriendo en estos últimos años por una ideología socialista, comunista, pervertida, distorsionada, contaminada y corrupta. Señor, llevándolos a la quiebra, a la desgracia, a un país tan rico como Venezuela. Y ahora, Señor, tenemos estos dos terremotos seguidos que realmente no dejan de ser una gran tragedia para esta nación. Oramos por ellos, oramos por los creyentes que hay ahí, por los cristianos fieles y verdaderos que hay en Venezuela, para que tú los bendigas y los guardes, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito Padre Celestial, encomendamos en tus manos a toda la nación de Venezuela y que seas tú guiando sus destinos en adelante, que ellos puedan humillarse, arrepentirse de sus pecados y buscar tu rostro, para que tú perdones todos sus pecados y sanes su tierra. Bendito Dios, oramos por ellos en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Que la provisión pueda llegar de todas las partes del mundo, Señor, para que no les falte el agua, no les falte la comida. Oh Dios, oramos para que todas las brigadas de rescate que están viniendo de diferentes partes, incluidos Perú, puedan, Señor, hacer un trabajo de excelencia, rescatando, Señor, a los que todavía aún están con vida, pero atrapados dentro de los escombros. Oh Dios, sé tú con ellos. Y con las familias que han perdido familiares, Señor, que están de luto, que están de duelo, que están de velorio. Padre, ayúdalos. Los hospitales no se dan abasto, los morgues tampoco. Señor, realmente es un tiempo muy difícil y doloroso que están pasando los venezolanos y oramos por ellos en el nombre de Jesús. Sé tú, Señor, mitigando el dolor, consolando, Señor, a los deudos y guardándolos del mal a los que quedan, Padre. En el precioso nombre de Jesús, oramos por esta reunión en esta noche, por nuestros hermanos del Zoom, del Facebook, del YouTube. Que tú los bendigas y los guardes. Que este fin de semana sea un fin de semana
lleno de tu luz, lleno de tu gracia y lleno de tu favor. Padre bueno, perdona todos nuestros pecados. Lávanos en tu preciosa sangre, Señor, y quita de nosotros toda carga. Quita de nosotros, Señor, todo yugo de esclavitud de pecado. Rompe toda cadena, Señor, que nos ata al pasado. Ayúdanos a caminar en ti, a vivir para ti, Señor. Que esta noche tu palabra sea encendiendo la luz de tu conocimiento en nuestras vidas, Padre. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Una vez más, amada familia, muy buenas noches. Gracias por su amable sintonía. Decíamos que estamos en la noche 1533. 1533. Cerramos esta semana de 26 de junio del 2026 por esa marca. Y hoy estamos en la parte número 74 del estudio del libro de Romanos, un libro teológico por excelencia que contiene toneladas de información que realmente nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. Probablemente teníamos muchas dudas, muchas preguntas al comenzar el curso, pero en medida que vamos avanzando, el Señor nos va dando respuestas, va tratando con cada uno de nosotros en particular. Bueno, estamos ya, dije, en la parte número 74. Ahora nos corresponde estudiar Romanos 10, versos 14, 15 y 16. Anoche nos quedamos en el verso 13 y el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Con eso cerramos anoche, ¿no? El mensaje, repito, verso 13 del capítulo 10 de Romanos, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Para ponernos en contexto, el verso 14 ahora dice, ¿cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjese que una vez más el apóstol Pablo está tomando un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje que se había escrito 800 años atrás por el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo, para una generación de Pablo. Pero el contexto es que en esos años de Isaías, cuando él vivía, o sea, estamos hablando de 800 años antes de que naciera nuestro Señor Jesús, ya había este problema. Ya había un problema de incredulidad, de no decidir. Ahora lo vamos a ver y vamos de una vez al tema. Voy a repetir el verso 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Amados hermanos, este pasaje establece una cadena lógica e indispensable para la salvación. O sea, las tres preguntas aquí tienen que ver directamente con la salvación de una persona, de la gente. Nadie puede invocar a Dios, arrepentirse, pedir perdón o pedir salvación si no ha creído en Él. ¿Cómo tú te acercas a alguien? ¿No? Nadie puede creer si nunca ha escuchado el mensaje. Y nadie puede escuchar si no hay un mensajero, un predicador que predique o que comparta la palabra. Toda esta cadena de preguntas retóricas que plantea el apóstol Pablo lo vamos a dividir en tres pasos esenciales para poder entenderlo, ¿no? Primero, invocación, luego creencia y luego la predicación. ¿Cómo pues, dice, creerán? ¿Cómo pues invocarán, mejor dicho?
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Luego viene, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahora, mis hermanos, nadie puede creer si nunca ha escuchado el mensaje y nadie puede escuchar si no hay un mensajero que predique la palabra. Toda esta cadena de preguntas retóricas que plantea el apóstol Pablo lo dividiremos en tres partes esenciales, como son innovación, creencia y predicación. La invocación. ¿Cómo vas a invocar? ¿Cómo invocas tú? ¿O cómo una persona va a invocar a algo o a alguien que no conoce? El apóstol Pablo menciona en el verso 13, con el que comenzamos y con el que cerramos anoche, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es lo que es el verso 13. Lo leí al comenzar y con eso es el que cerramos anoche el mensaje, ¿no? Entonces, menciona Pablo, el verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo? En el verso 14, ¿cómo invocarán? ¿Cómo invocarán? El primer punto es que la salvación requiere un acto de fe activa para clamar a Dios. ¿Cómo clamamos a Dios si no lo conocemos, si no sabemos, si no creemos y si nadie nos ha enseñado, nadie nos ha predicado? El primer punto es que la salvación requiere un acto de fe activa para clamar a Dios. La creencia, y cómo creerán en aquel de quien no han oído. ¿Cómo se cree si nadie te dijo nada? Para clamar y pedir ayuda a alguien, primero debes saber que ese alguien existe, ¿correcto? O sea, digamos que tú estás en necesidad, una necesidad X, y tú para que clames, pidas ayuda, tienes que darte cuenta de que esa persona al que tú vas a acudir, esa institución, empresa o lo que sea, tiene la capacidad de qué, de poder ayudarte, de poder salvarte. Si no, ¿cómo te vas a ir? Tienes un problema, no le vas a decir a una hormiga que pasa por ahí, a una hormiguita, hormiguita, ayúdame con mi carga. No te va a poder ayudar, ¿cierto? Ahora, ahora mis hermanos, para confiar, el primer requisito es haber recibido información, saber, conocer sobre esa persona. Queda claro que no se puede creer en el Evangelio por una simple intuición. O sea, no, bueno, yo quiero creer en el Evangelio porque, bueno, me nace creer en eso. No, no funciona así. Vamos a ver ya el lunes, el siguiente pasaje dice, porque la fe llega por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? Eso ya lo veremos el día lunes. Pero toda vez que se complementan estos pasajes, vamos a tener que mencionarlos, aunque sea de volada. La predicación de la que habla Pablo, y dice el pasaje, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Evidentemente aquí radica el enfoque misionero y evangelístico de este pasaje. El conocimiento de Jesús no se transmite por arte de magia, ¿no? Requiere de personas que comuniquen activamente las buenas nuevas. Ya el Señor ya no está enviando a sus ángeles a decirle a la gente, haz esto o haz aquello, como existía en muchos de los casos que la Biblia relata, donde hay unas teofanías, donde se presentan ángeles y enviados por Dios le dan un mensaje directo, personal, preciso, puntual al pueblo. Hoy leí en el mensaje que Rocío ha publicado en el chat, ¿no? Sobre Gedeón, cómo él, Gedeón, un hombre israelita, judío, de la tribu de Manasés, de los más pequeños y tal, se había ido a sus chacras, a sus campos de cultivo, a recoger rápido, de volada, un poco de trigo, porque los madianitas, ellos eran un ejército perverso, malo, que el tiempo de cosecha, ellos venían, ¿no? Y cosechaban todo y se llevaban todo el trigo. O sea, los israelitas sembraban, se sacaban el jugo, se sacaban la mugre, se sacaban la crema, trabajando, sembrando sus parcelas,
Y el tiempo de cosecha, venían los madianitas y se levantaban la cosecha. Y a los judíos los dejaban al hambre. Entonces en ese momento Gedeón dice, voy a coger un poco de trigo, voy a cosechar un poco de trigo a estas horas, que no vienen los madianitas, y lo voy a esconder para que tengamos algo que comer en mi casa. Y cuando está en ese afán, en esa tarea, es que un ángel se le aparece por atrás y le dice, varón de Dios esforzado y valiente. Entonces él se asusta porque él sabe que está solo, nadie lo estaba acompañando. Y voltea y dice, perdón. Le dice, sí, varón de Dios esforzado. No, sí, sí, dice yo, esforzado, valiente. Y el ángel le da un mensaje. Le dice, no, por tu mano Israel va a ser libre de los madianitas. Por tu mano van a derrotar a este ejército perverso, malo. Y él dice, pero ¿quién soy yo? O sea, Señor, no hay forma. Yo soy el más pequeño, el más pobre de la tribu de Manasés, de las familias más reducidas, y yo no soy guerrero, no sé manejar espada y no soy militar. No la hago. Es que Dios cuando te llama no está mirando tus capacidades, tu capacitación, tu entrenamiento. No. Cuando Él te llama, Él te prepara. Cuando Él te llama, Él te adiestra, Él te entrena. Él va a ejercitar, va a preparar tu mano para ponerlo en el arco de bronce y salir adelante, en el nombre de Jesús. Lo hizo con David, el rey David también. Era el último de los hermanos. Sus hermanos eran elegibles, eran grandes, altos, fuertes, capaces, militares, que estaban en la guerra y tal, ¿no? Pero él era el último. Era el que ya como que no le contaban dentro de la familia, porque los otros lo llenaban todo. Pero quiere el Señor sacarlo de ahí, del anonimato, del poder, de la parte de atrás, del patio de atrás del desierto, donde pastoreaba unas pocas ovejas de su padre Isaí. Pero de ahí el Señor lo había llamado. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra que dice que a nosotros que antes nos conoció, ¿antes de qué? Antes de la fundación del mundo. Dice que nos separó, nos escogió, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Es decir, cumplimos un propósito divino. No estamos aquí por casualidad. No somos el resultado de 5 minutos de pasión hormonal de tu papá y de tu mamá. No, ya tu nombre estaba escrito y todo lo que iba a suceder también. Es interesante eso, que hemos sido predestinados. Usted está aquí esta noche no porque le guste, porque, bueno, total, ya me acostumbré. No, no, está obedeciendo a un propósito divino. Yo estoy aquí porque estoy obedeciendo a un propósito divino. Estoy dentro del proyecto de un plan original de Dios, de compartir la palabra del Señor. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, el Señor, el Señor Dios Todopoderoso, va a escoger a gente, ¿no? Decía que Rocío había colgado ahora y lo leí en la mañana, ¿no? En el tema de Gedeón, cómo Dios levanta a él en un ejército súper, súper más grande que el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos lograron reunir 30.000 hombres. Y el Señor Jesús, mejor dicho, Dios dijo, no, es demasiada gente. Con 300 nada más, 300 hombres. La misión era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Lo mismo pasó con Moisés. Cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiente, no fue casualidad. El día, la hora estaba señalada, la zarza también y el fuego también. Pero ahí Moisés le dice, ay Señor, creo que te has equivocado. Yo no soy ese que tú buscas.
¿Cómo voy a ir a hablar con el faraón? ¿No ves que soy tartamudo? ¿Te has dado cuenta? Yo he salido huyendo de allá y si regreso me van a canear, ¿no? Pero el Señor ya tenía predestinado, dispuesto todo ello. Y no había nada ni nadie que tendría que alterar o cambiar ese propósito establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos que entender que no somos casualidad, que mal hacemos cuando nos preocupamos ya por mañana, si el Señor ya estableció tu mañana. Él ya lo sabe. Esta semana pasada nos sucedieron algunas cosas aquí a Caleb y a mí y nos preguntábamos también por qué tiene que pasar esto y por qué, Señor, oh Dios. Y luego venía la respuesta del Señor, ¿no? ¿Acaso esto le sorprende al Señor? ¿Acaso Él no sabía que iba a pasar? ¿Acaso no está establecido, preestablecido por Dios esto que está sucediéndote a ti, hermano, hermana? Él ya lo sabe. Solo confía en Él. Así como confió Gedeón, que era un debilucho, un pusolánime, pero decidió obedecerle. Lo mismo pasó con el rey David, que lo sacó del patio de atrás del desierto para que sea rey en Israel. Por 40 años, sí, el mejor rey. Lo mismo pasó con Salomón, lo mismo pasó con Sansón. Lo mismo, lo sacó para gloria. Y así podríamos hablar de muchos ellos. El mismo Josué, que hace cruzar el Jordán para entrar en la tierra prometida al pueblo de Israel. Ese Jordán que está, que existe, y esa tierra prometida que existe, por la cual todos los países árabes quieren destruir Israel, quieren matar a todos los judíos. Explicábamos anoche más o menos la raíz religiosa que existe. Para ellos es su guerra santa. Para ellos la razón de su existencia es destruir a todos los judíos en el mundo. Ahora, mis hermanos, el reconocimiento de Jesús no se transmite por arte de magia. Tiene que haber alguien quien lo predique. En el Antiguo Testamento el Señor enviaba a su ángel. El ángel Gabriel anunció a María que iba a tener en su vientre al Hijo de Dios. El ángel de Jehová se le presentó a Josué en el camino. El ángel de Jehová se le presentó a Jacob cuando huía de su hermano Esaú en Betel. Se le presentó ahí. Entonces, mis hermanos, pero ese tiempo, ahora ya no. Ahora cuando digan no, que vino un ángel y que me dijo que estas cosas que están escritas ahí no es así, sino por acá, olvídelo, olvídelo. Por eso es que se han formado muchas iglesias, los mormones. Joseph Smith, según él, tuvo unas revelaciones en algunas noches ahí marihuaneado y escuchó y vio que se le presentó el ángel Marón y bla, 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 y le dijo, mira, ahí te tengo unas tablas escritas en unas tablas de oro y, y formaron a la congregación de los mormones, de Jesucristo de los últimos tiempos. Igualito pasó con los testigos de Jehová. Entonces, con los adventistas, con Elena G. de White, que también, según ellos, recibieron revelaciones especiales, específicas, ¿no? Y han formado tremendas congregaciones, denominaciones en base a eso. Pero el Señor no habla a través de ángeles. Tal vez pueda haber alguna teofanía para librarte de algún peligro en particular, de un accidente, de una desgracia. Puede ser. Pero para que te dé una directiva, no. Para eso está el poderoso, el precioso, el glorioso, el maravilloso, el todopoderoso Espíritu Santo. Él es el que te da luz y revelación. Deposita tu confianza en Él. El conocimiento de Jesús, mi hermano, no se transmite por arte de magia, dije, sino que requiere de personas que comuniquen activamente las buenas nuevas.
Es nuestra responsabilidad, de usted y de mí, llevar el Evangelio al mundo. De las formas más sencillas, más elementales, como llevarle un folleto bíblico y entregarle, pasarle por debajo de la puerta, o pedir a Dios que le guíe a alguna persona, algún familiar, algún ser querido que debe ser salvo, y usted está en la responsabilidad de orar por él o por ella, o por su pareja, o por su cónyuge, o por sus hijos que están apartados del Señor. Tenemos que hacer obra de misiones. Sí, hermano más, pero yo tengo mis business, mis negocios, yo no puedo apartarme de aquí, pero puede apoyar la obra misionera en el mundo. Puede decir, yo quiero apoyar este proyecto, esta comunidad, y quiero hacerlo con mis ganancias, con mis utilidades, y puede ser parte de este esfuerzo evangelístico al cual todos estamos siendo llamados. El predicador no es solo un título formal de una iglesia, de una congregación, sino el predicador es cualquier creyente que toma la responsabilidad de anunciar el mensaje de salvación desde su trinchera, ¿entiendes? Desde su lugar donde el Señor lo ha plantado, desde ahí, ¿no? Y es la función de llevar las buenas nuevas del Evangelio al mundo entero, a todos los rincones de la tierra. Como se habrán podido dar cuenta, este pasaje es un llamado a la acción. En la teología de Romanos, del libro de Romanos, el Evangelio es universal, es fácil y accesible para cualquiera que lo escucha y lo recibe. Pero Dios ha decidido usar a los seres humanos como el medio, como el canal para que su mensaje llegue a quienes aún no lo conocen. Cada quien, ya dije, desde su tribuna. Si usted es médico, podrá compartir a los médicos que trabajan con usted. Si usted es enfermera, a las enfermeras. Si usted es profesora, a sus colegas profesores en su colegio, en su plantel. Sí, si usted es un vendedor, a sus clientes. Es decir, todos tenemos un contacto, una conexión, un área de influencia. Todos, absolutamente todos. Nadie es un paria del destino que vive solo, a menos que sea un enajenado, ¿no? Que ya no necesite de nada ni de nadie para vivir. En tanto nosotros estemos aquí, el Señor nos ha creado para vivir en comunidad, en sociedad. Y esa sociedad es otras personas, y muchas de ellas que no son salvas todavía. Mis hermanos, todos, absolutamente todos estamos llamados a compartir la poderosa e indestructible palabra de Dios. Es nuestra misión en esta tierra, a través de canciones, a través de mensajes, a través del chat, a través de las redes sociales, a través de, no sé, de campañas evangelísticas, de programas de misioneros en el mundo, en fin. El Señor le va a dar la forma, la fórmula, para que usted pueda llevar su gracia y su favor al mundo entero. El verso 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. En este pasaje el apóstol Pablo destaca la imperiosa necesidad que tenemos todos los creyentes, todos los que ya hemos sido salvos, de poder evangelizar. Es vital, es elemental, es básico. Hermanos, que se tiene que compartir el evangelio. Ya dije, de la manera más elemental, como decirle Cristo te ama y yo también. Y cuando te pregunten, entonces abrirá la puerta para que usted pueda testificarle del gran amor de Dios, operando en su vida, transformándolo en una nueva criatura. La necesidad de ser enviado, mi hermano, es que nadie puede proclamar el mensaje de salvación a menos que Dios lo comisione. ¿Y cómo es eso, hermano más? Los creyentes son los mensajeros elegidos por Dios para llevar su palabra al mundo. Punto. Cada creyente, no solamente que es el trabajo del pastor, del clérigo, del misionero, del párroco, no, no.
el líder de la organización cristiana y bla, bla. No, 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 no. Esto es tarea de todos, tarea de todos. Porque usted puede llegar a donde yo no puedo llegar. Usted puede influenciar donde yo no puedo influenciar porque no lo conozco. No, no los veo, no me ven. No existo para ellos. Pero usted sí. Usted ahí está con su familia, se reúne con ellos, con su grupo, ¿no? Con sus promociones, qué sé yo. Entonces, usted está llamado a hacer obra de misionero de la manera más honorable, más respetuosa, llevar su palabra al mundo. La urgencia del mensaje, qué tan urgente es, para que para que la gente pueda creer que Jesús, ¿no? Es el Salvador y que solamente en Él podemos ser salvos. Primero, tiene que escuchar el Evangelio, para que la gente pueda decir, si realmente Jesucristo es el que salva, el que murió por mí en una cruz. Para eso Él tiene que escuchar, o ella tiene que escuchar el mensaje. Y ese mensaje tiene que darlo alguien. Y ese alguien es usted y yo y todo creyente verdadero que ha aceptado la salvación de Jesucristo, que ya es salvo, y cuyo propósito mientras estamos aquí, mientras el Señor no nos ha recogido todavía, es precisamente compartir su gracia y su favor. El significado de los pies hermosos que habla el pasaje. Aquí los pies que se describen como hermosos, no por su apariencia física, ¿no? Sino por lo que representan. Representa a qué? La perseverancia, la tenacidad, el esfuerzo y el valor de quienes llevan el mensaje del Evangelio, el mensaje de reconciliación, el mensaje de esperanza y paz a los que están todavía perdidos. Entonces, ¿qué dice la palabra? Cuán hermosos son los pies de esas personas esforzadas, valientes, sacrificadas, heroicas, que llevan, que se van llevando el Evangelio a los lugares más recónditos de la tierra, porque obedecieron a Dios. El verso 16 dice, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Fíjese, dije que Isaías estaba 800 años antes de que el apóstol Pablo esté escribiendo a los romanos. Ahora, él toma este pasaje, el apóstol Pablo toma este pasaje y escribe tal cual a la iglesia de Roma y le dice, no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo en este pasaje expresa la tragedia de la incredulidad del pueblo de Israel. Inconcebible, pero así fue. Señala que aunque el Evangelio fue anunciado con mucha claridad al pueblo de Israel, muchos lo rechazaron. La desobediencia no ocurrió por falta de oportunidades o por falta de conocimiento en todo caso, sino por una decisión voluntaria de no creer en el mensaje de salvación que se les estaba predicando y de rechazar al Mesías Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. En esta pregunta retórica que se plantea Pablo, citando una vez más un pasaje del Antiguo Testamento de Isaías 53:1, donde dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Indudablemente demuestra que la incredulidad de los judíos no era una cosa nueva. Es decir, no sucedió en el tiempo de Jesús nada más, en el tiempo de Pablo y de los apóstoles. No, este es un tema que ya ha pasado 800 años atrás y probablemente más. Por eso, indudablemente demuestra que la incredulidad de los judíos, mi hermano, no era una cosa de esa temporada, de esa generación, una cosa nueva, sino una actitud rebelde que ya venía desde los tiempos del profeta Isaías, donde mostraban una tendencia a endurecer su corazón y a rechazar al Mesías. Acá el pasaje habla de obediencia y fe. En la teología de Pablo, la fe no es simplemente estar de acuerdo con una idea. Fíjese lo que aclara Pablo, ¿no? Que la fe no simplemente es
estar de acuerdo con una idea, con un principio, con un concepto, con una ideología, sino de estar dispuestos a una rendición obediente, de rendirse al Señor y obedecer. Independientemente de lo que pase, de lo que suceda, dispone su corazón a obedecerle a Él. Rechazar el Evangelio equivale a una desobediencia voluntaria. Ese es el punto. Toda vez de que hemos sido creados a nuestro libre albedrío, usted decidirá. O la gente decide. Podría estar usted viendo una novela en este momento, podría estar viendo su partido de fútbol del mundial, podría estar con su suegra tomándose un aperitivo, lo que sea. Pero de acuerdo a su decisión, hoy está conectado con el programa para escuchar la palabra de Dios. Usted tomó una decisión. Podría estar viendo una película, una serie de Netflix, pero dice, voy a escuchar la palabra. Es una decisión que está haciendo usted, ¿no? Ahora, rechazar el Evangelio equivale a una desobediencia voluntaria. Cuando usted dice, no me importa, que no pasa nada, y se aparta del camino, y ya. Ahora, esto no obedece a una falta de información, y menos ahora. Tal vez antes, porque era difícil el tema de la literatura, el tema de los tratados bíblicos, era una cosa casi imposible. Sin embargo, prevaleció por miles de años. Ahora no. Ahora tenemos la facilidad de las redes sociales. Tenemos la facilidad del celular, que en cualquier lugar donde tú te encuentres, tú puedes ingresar a tu celular, abrir tu Biblia, en este caso, prender tu Biblia, ¿no? Y leer ahí, o ver una prédica, o escuchar una canción cristiana, o ver una meditación, o ver la repetición del programa del café, porque no lo viste oportunamente y dices, me interesa, voy a volverla a ver. En este tiempo ya no podemos decir que hay falta de información. No, ya no podremos. Y el mundo no va a poder decir, no, es que a mí no me dijeron, a mí no me contaron, no llegó la palabra a mí. Porque por la televisión, por la radio, por la chat, por las redes sociales, por todo, el mensaje está corriendo. En el boca a boca, la gente que va conversando en el mercado, tu casera del mercado, ¿no? Te está hablando de las cosas de Dios y tú le estás hablando de las cosas de Dios. Este pasaje también nos explica que Dios cumple con su parte. Mejor dicho, Él ya cumplió con su parte al enviar el mensajero de salvación, al enviar al Mesías, ¿no? Con el mensaje del Evangelio de salvación y ponerlo al alcance de todos. El Señor ya hizo su parte. Sin embargo, la responsabilidad final recae en el oyente. El mensaje solo tiene poder salvador si la persona decide someterse a él mediante la fe. Otra vez, la responsabilidad final está en el oyente. Nuestra responsabilidad es, ¿seguimos a Cristo? ¿Servimos a Cristo? ¿Continuamos? ¿Somos perseverantes? ¿Somos tenaces? ¿Predicamos la palabra de Dios con denuedo? ¿La hacemos correr? ¿O simplemente decimos, bueno, eso cansa? Eso que lo hagan los pastores, para eso ganan, para eso les dan el diezmo, las ofrendas, ¿no? Eso que le hagan los misioneros, porque ellos tienen ese corazón del misionero, ese llamado de misionero. Pero déjeme decirle una vez más, mi hermano, si Dios está hablando a su corazón, más vale que lo obedezca. Sí, si Dios lo está llamando a un ministerio,
o lo está poniendo en un lugar de influencia. Pida la dirección del Espíritu Santo para servirle con denuedo ahí donde el Señor lo ha plantado. Porque donde Él lo ha plantado, ahí usted va a florecer. Ahí va a llevar fruto. Dios quiere que esté ahí porque ahí lo necesita y ahí lo va a usar y ahí lo va a bendecir y ahí usted va a trascender. Y cuando lo mueva de ahí, usted seguirá con la paz de Dios, que el Señor lo está promocionando, lo está llevando a un lugar más alto de influencia, pero Él lo hará en su momento cuando su santa voluntad va a cumplirse a la perfección. Es interesante, es interesante. Cuando hay obediencia en nuestro corazón, como decíamos ayer, ¿no? que, que, la, que no hay nada como la palabra de Dios para crear un propósito en tu vida que dure todo el día y mucho más. Me agradó esa frase. No hay nada como la palabra de Dios para crear un propósito en tu vida que dure todo el día y mucho más. Que tu obediencia, que tu obediencia sea tu mayor adoración, porque en esa obediencia Dios seguirá revelándose al mundo a través de ti. Si no, por eso, interesante cómo comienza este mensaje, ¿verdad? Con esas tres preguntas retóricas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya verá que, mis hermanos, no podemos invocar a alguien que no conocemos. No podemos creer de alguien que no hemos oído, que no tenemos información. Y no podemos oír si alguien no nos trae el mensaje. No podemos llevar la gloria de Dios al mundo si no somos obedientes, si no partimos de una obediencia genuina, verdadera ante nuestro Señor. No es fácil, no es fácil, hermano, hermana, pero tampoco es difícil. De la mano de Dios, todo es posible. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor lo prometió, ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Es lo que le dice a Josué. Y te dice a ti también. 24/7. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bien, qué bueno, qué tremendo, ¿verdad? Y ahí es donde Josué dice, nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Está hablando al Pentateuco que tenía ahí en su mano. En ese tiempo eran los 5 libros nada más. Sin embargo, era su guía en su camino. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que está ahí escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que vayas. Es la promesa de Dios que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aún en los momentos que uno cree que el Señor nos dejó, nos soltó un rato, aún en esos momentos tenemos que reconocer que nuestro Señor está de nuestro lado. Por eso que en el verso 17 de 91 de, del Salmo dice, ¿no? Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré. Los haceré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Aún en los tiempos difíciles, tóxicos, conflictivos, peligrosos, el Señor Dios Todopoderoso va delante de ti como poderoso gigante. Él te marca el paso. Él te guarda, Él extiende su amor, su protección para ti.
para que tú puedas vivir quieta y reposadamente. Le damos gracias a Dios por esta semana que termina. Es mi deseo y oración, amados hermanos, hermanas, que puedan llevar la gracia y el favor de Dios por donde vayan, que sus hogares puedan ser realmente casa de oración, casa de Dios y puerta del cielo, y que puedan perseverar en el camino del Señor. Oremos los unos por los otros, oremos por Venezuela. Necesitan tanto de nuestras oraciones. Y por favor, en su tiempo devocional, oren por la familia espiritual de Venezuela y por todo Venezuela, que está hecho un desastre hoy. Que Dios los bendiga, familia. Gracias por su amable sintonía. Que tengan un bonito, maravilloso y bendecido fin de semana. Y si nuestro Padre, nuestro Señor, Él lo quiere y lo permite, el día lunes estaremos aquí para continuar con este mensaje maravilloso del libro de Romanos. Hasta mientras, Caleb y yo los amamos. Que el Señor lo bendiga, familia. Muy buenas noches. Aleluya. Gloria a tu nombre.